de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 11 de junio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Canadá y ACNUR buscan más de $1.000 millones para ayudar a los migrantes venezolanos. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Por lo pronto, el comisionado para Asuntos Exteriores del gobierno interino, designado por la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, solicitó al G7 en el marco de la reunión que sostienen que se distribuyan más de 1.000 millones de vacunas contra el COVID-19 a países en desarrollo y que Venezuela en cuenta. Haremos también al respecto durante el programa. Además, un tribunal ordenó juicio a funcionarios acusados de asesinato en el caso del capitán Acosta Arévalo. Esto en el marco de lo que está ocurriendo, saben ustedes, en la Corte Penal Internacional. Su esposa reaccionó en redes sociales. Waleska Pérez aseguró que la única vía que tienen los familiares para obtener la verdad y la justicia es la vía internacional, es decir, la Corte Penal Internacional, hoy más que nunca, por este y otros crímenes de lesa humanidad. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Y bueno, la causa R se desmarcó de Américo de Gracia, quien no solo regresó al país, también ha sostenido un encuentro con Bernabé Gutiérrez. Saben ustedes a quien adjudicaron las siglas del Partido de Acción Democrática y que está sancionado, por cierto, por los Estados Unidos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Alfredo Ramos. Fue alcalde de Barquisimeto, del municipio de Iribarren, fue preso político, es dirigente nacional de la causa R. Con él vamos a hablar acerca de varios temas. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo Ramos, buenas tardes. Alfredo Ramos, ¿me escucha usted? Buenas tardes. Creo que él no me escucha a mí. Vamos a tomar la llamada internamente. Con él vamos a conversar acerca de varios temas. Decíamos, este fin de semana hay una actividad que está convocando la Causa R, su organización. Esto para dos cosas, fundamentalmente. Para pedir que se organice este tema de la inmunización, de las vacunas en Venezuela, y también para expresar respaldo al acuerdo de salvación nacional. De esto y más vamos a conversar con Alfredo Ramos. A ver, ya lo tenemos. Alfredo Ramos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, María Alejandra, por esta nueva oportunidad que me da. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Antes de hablar de lo específico, le pido un comentario de lo general. ¿En qué consiste esta actividad que están convocando para el fin de semana y por qué ustedes han decidido apoyar este acuerdo de salvación nacional en el marco, entiendo, de una posible negociación con el régimen de Nicolás Maduro? Bienvenido, lo escuchamos. Mañana, bueno, a las 9 de la mañana tenemos una concentración en Barquisimeto, concretamente en la calle 38 con carrera 18 de nuestra ciudad. Vamos a realizar una marcha de protesta exigiendo, por supuesto, un plan de vacunación sin discriminación, sin exclusiones de ningún tipo, un plan de vacunación que cubra y proteja a todos los venezolanos. Todo el mundo sabe, pues, que hasta ahora el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, no ha desarrollado un plan de vacunación masiva para todos los venezolanos, y las pocas vacunas que han llegado
se han utilizado fundamentalmente para el control político, para el control social. Hemos visto en algunos sitios, o en casi todo el territorio nacional, inmensas y kilométricas colas buscando la posibilidad de la vacunación y por supuesto lo que vemos es un desorden, una irresponsabilidad al no tener un plan de vacunación que permita pues la protección por parte de, en este caso, un plan de vacunación que permita la protección de todos los venezolanos. Y hemos realizado este conjunto de marchas y de protestas en nuestra ciudad, también en otras ciudades como el caso de Bolívar, Aragua, Anzoátegui y otras ciudades con el propósito pues de sensibilizar a la gente y por supuesto que se logre definitivamente ese plan de vacunación masiva que tanto esperan los venezolanos. Hoy estuvimos también en horas de la mañana con el presidente encargado Juan Guaidó, recorrimos Puerto Cabello, las calles, el centro de Puerto Cabello, y una de las consignas y fundamentales es pues el plan de vacunación masiva ya. Por el otro lado, bueno, está también el apoyo que le estamos dando a una solución política integral de raíz que permita pues que los venezolanos tengan un cambio político como todos lo esperamos. Ya sabemos pues que hasta ahora el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, durante todos estos años lo que ha hecho es destruir las instituciones, secuestrar las instituciones, imponer un régimen y una dictadura de hambre, una dictadura que lo que ha hecho es perseguir a los factores democráticos de la oposición, ha violado los derechos humanos y por eso pues también estamos a la expectativa de esa decisión de la Corte Penal Internacional que bueno, que en los próximos días pueda sacar ya el inicio de la averiguación por crímenes de lesa humanidad del dictador Nicolás Maduro. Y nosotros continuamos en la calle. Yo creo que lo importante de esta actividad del día de mañana y las actividades que se están realizando, que también el presidente Juan Guaidó tiene que ver pues con retomar la calle, sensibilizar, decirle a la gente que nosotros no nos rendimos, que nadie se puede rendir, que nadie puede acostumbrarse a vivir en la miseria, en la pobreza, en este estado de postración en que nos mantiene la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso hemos hecho pues todo tipo de actividades, grandes, pequeñas, medianas, asambleas, contactos casa por casa, de todo para continuar pues en esta lucha sin rendirnos para lograr recuperar la libertad y la democracia. Y en ese acuerdo que se está pidiendo, que se está apoyando de acuerdo integral de salvación nacional, lo que busca es que en Venezuela se produzcan unas elecciones presidenciales justas, libres y verificables. Y hemos ratificado nuestra posición. Nosotros no vamos a participar en unas elecciones regionales inútiles, que son una farsa de Nicolás Maduro, que busca legitimarse, que busca lavarse la cara, que busca limpiar sus manos manchadas de sangre con unas elecciones que al final de cuentas no van a solucionar el problema de raíz del país, porque la gente sabe, este pueblo sabe que la solución pasa por la convocatoria de unas elecciones presidenciales, como dije, justas, libres y verificables. Por eso seguimos pues apoyando este acuerdo en la calle, en asambleas, en discusiones, en debates con la gente, con nuestra militancia, con nuestro activismo, con la sociedad civil, con los gremios, con las organizaciones sindicales, con todo el mundo. Lo importante es que debemos empujar en una sola dirección. No podemos tener otro tipo de distraernos en otras situaciones, sino tener siempre un solo norte, una sola dirección, por supuesto empujando este acuerdo de salvación nacional. Ahora, decíamos al inicio que la causa SR Perdón se desmarcó del diputado Américo de Gracia, quien regresó al país, quien va a aspirar a la gobernación de Bolívar y quien sostuvo reunión con Bernabé Gutiérrez, sancionado por el Departamento del Tesoro norteamericano. La diputada Mariela Magallanes
en una reacción francamente dura en sus redes sociales, decía, cuando se caen los referentes, y hacía referencia a esta fotografía de Américo de Gracia junto a Bernabé Gutiérrez, a quien el régimen de Nicolás Maduro le asignó las siglas de Acción Democrática. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, yo creo que ya la causa R, como tú muy bien lo dijiste, me disculpa pues el tuteo, pues, o como usted muy bien lo dijo, ya nos desmarcamos pues de esa posición. Américo agarró otro rumbo, ya nosotros pues hemos dicho que todo aquel que no comparte la línea política de nuestra organización, en este caso la causa R, pues está prácticamente se autoexcluyó, pues, porque nuestra posición ha sido firme, determinante, apoyando este acuerdo de salvación nacional integral, buscando unas elecciones presidenciales, justas, libres. Bueno, forma parte de todo el debate, de toda la consulta que hicimos en la militancia, en nuestro activismo, y ha sido ratificada una vez más en el transcurso del día de hoy con ese comunicado que seguramente pues ha estado rodando en todas las redes sociales para definir pues con mucha claridad, con mucha contundencia cuál es el objetivo y el norte de nuestra organización, que no es más que mantener la unidad de propósito, la unidad de criterio y el objetivo superior de lograr pues estas elecciones presidenciales justas y libres en Venezuela. Ahora, quisiera su comentario sobre esta imagen o esta decisión de acercarse a factores que tienen relación directamente con el régimen de Nicolás Maduro. No sé si usted ha hablado directamente con el diputado Américo de Gracia. ¿Qué puede decirnos al respecto? Como dice la diputada Mariela Magallanes, al menos como ella interpreta la coherencia del discurso a la acción, se demuestra con hechos más allá de una elección personal, decía ella. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, yo creo que una de las cosas que está viendo y mirando mucho la gente, y sobre todo en las actuales circunstancias de desmadre nacional y de toda esta lucha que hemos venido teniendo durante 22 años, de avances, de victoria, pero también de retrocesos y de derrotas, es la coherencia política. Yo creo que una de las cosas que debe tener el dirigente político, cualquier persona, un ser humano en lo que significa la vida, es la coherencia. Y yo creo que eso es lo que ha mantenido siempre la credibilidad de nuestra organización política de la causa R, la coherencia en nuestras acciones, fundamentalmente no en lo que decimos, en lo que hablamos, sino en nuestras acciones. Entonces, decir una cosa el día decir otra el día de hoy, mañana o pasado mañana decir otra, eso es lo que la gente ve y por supuesto pierde la credibilidad en ese tipo de dirigentes. Yo creo que nosotros hemos sido muy claros, en nuestra organización se debate con mucha profundidad, a veces tenemos diferencias, pero al final la mayoría es la que decide y al final las decisiones se toman por consenso. En nuestro caso, Américo, pues, sabía cuál era la decisión nuestra. Él tomó una decisión, a nuestra manera de ver, totalmente equivocada, errada. Es una decisión eminentemente personal, no es una decisión que compromete para nada la decisión por consenso y mayoritaria de la mayoría, pues, de nuestro activismo, nuestra militancia y nuestra dirección política en la causa R. Le pregunto sobre el Acuerdo de Salvación Nacional y las negociaciones. Quisiera su comentario y la expectativa que tiene en lo personal. Hemos hablado con dirigentes de distintas toldas políticas y francamente hay un gran escepticismo por lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, nosotros sabemos, y lo sabe el pueblo venezolano, que Maduro y todo lo que él significa, todo ese conglomerado criminal que representa la dictadura de Nicolás Maduro, todo ese concepto mafioso del poder que tiene Nicolás Maduro, sabemos que ha actuado fundamentalmente con esos diálogos para ganar tiempo, para oxigenarse, para perpetuarse en el poder. Todos estamos claros en lo que está, con quién, en este caso,
se está discutiendo, se está debatiendo. Eso lo sabemos. Por eso yo creo que en una reunión donde estuvo Guaidó, fue muy claro el presidente encargado que dijo, bueno, esto va a tener su tiempo. Nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera que a esto se le dé largas. Ya aquí han habido yo no sé cuántos diálogos, más de 10 o no sé cuántos diálogos han habido, que Maduro pues los ha pateado, se ha burlado durante todas esas veces. Entonces, bueno, nosotros estamos sumamente claros, vamos con mucha claridad en el tema de cuáles son los objetivos, cuáles son las cosas que nosotros aspiramos en cualquier acuerdo para una solución política en Venezuela. Estamos sumamente claros en lo que queremos, en lo que aspira la inmensa mayoría del pueblo venezolano, y por supuesto eso es lo que vamos a plantear a la hora pues de una negociación. Estamos, como dije, muy prestos, muy atentos, muy alertas, y bueno, denunciaremos en su oportunidad. En lo personal, mis expectativas no son muy... tengo mis dudas y mis reservas de que ahí se logre alguna solución. Sin embargo, es una solicitud de la comunidad internacional. Lo importante esta vez es que están todos los ojos del mundo, de todos esos países, la Unión Europea, la OEA, los Estados Unidos, bueno, todo el mundo, la Iglesia, todo el mundo va a estar pendiente de que en ese acuerdo, por supuesto, siempre prive los intereses de Venezuela y de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Como le digo, tenemos dudas, reservas, en lo personal lo tengo, por la forma como ha venido actuando la dictadura y el dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, bueno, hay que hacer este esfuerzo porque la inmensa mayoría del pueblo venezolano lo necesita, sobre el tema de la ayuda internacional por la crisis humanitaria que estamos viviendo en Venezuela, el tema de la vacunación, el hambre, la miseria, la destrucción de este país, los millones de venezolanos que están fuera, que de verdad aspiran que en algún momento haya una solución política integral en Venezuela, para ellos venir y reconstruir entre todos a este hermoso país como el nuestro. Eso es lo que está esperando, por supuesto, la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Por eso apostamos a esa solución integral. Pero ojo, como dije, manteniéndonos alerta, retomando la calle, presionando aquí internamente para que ese acuerdo finalmente se traduzca en lo que aspira la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que es la solución política de este desastre, de este desmadre que lo ha llevado Nicolás Maduro y su banda de delincuentes. Alfredo Ramos, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos, dirigente nacional de la Causa R, fue alcalde de Barquisimeto, expreso político, expresando opinión, análisis acerca de la actividad que tienen convocada para el fin de semana, que forma parte, bueno, de todas estas movilizaciones que han venido realizando en distintas regiones del país, y bueno, las razones por las cuales él, en lo personal, la Causa R, está apoyando este acuerdo de salvación nacional. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras?
Talabartería y Zapatería Principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y Zapatería Principal. El arte de trabajar el cuero. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, Canadá y ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, buscan $1.440 millones para migrantes venezolanos. Esto lo tomamos del Nacional. Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM, la Oficina Internacional de Migraciones para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, dijo que la situación de estas personas está empeorando, con 1.800 a 2.000 connacionales que siguen huyendo del país diariamente desde el comienzo de 2021, una situación francamente dramática, un deslave, como nos decía una invitada la mañana de hoy. En el marco de lo que está ocurriendo, el gobierno interino, o al menos Julio Borges, que es comisionado para Asuntos Exteriores, solicitó respetuosamente, y leo un tuit y la carta que publicó ante el anuncio del G7, el grupo de los 7 que está reunido ahora mismo, de las 7 potencias más importantes del mundo, de la distribución de 1.000 millones de vacunas contra COVID-19 para países en desarrollo, que Venezuela se ha tomado en cuenta dentro de los países que recibirán las donaciones. Habrá que ver qué ocurre, tomando en consideración el antecedente que tenemos, es decir, la posibilidad de recibir vacunas en el marco de la donación que realizó Estados Unidos y la petición elemental que realizó ese país, que participa, por cierto, en la cumbre del G7, es decir, transparencia en Venezuela. El Nacional destaca una declaración, y la comento porque francamente es insólito que esto esté ocurriendo a estas alturas y tomando en cuenta las dimensiones de la tragedia de nuestro país, el avance de la pandemia. Coaching Motivacional dijo en BTV, en Venezolana Televisión, que la pandemia se expandió por endiosar al coronavirus. Esa fue su expresión. Gregorio Torres participó como invitado en el programa Buena Vibra, transmitido en horario matutino por el Canal del Estado, que se paga con los recursos de todos los venezolanos, para decir estas cosas. Lejos de, digamos, promocionar las formas de cuidado o incluso el régimen de Nicolás Maduro, estar atento al acceso a las vacunas que son necesarias en nuestro país, tomando en consideración el desorden de esta fase del plan de vacunación. Bueno, se le dice a los ciudadanos que la pandemia se expandió por endiosar al coronavirus. En fin, tribunal ordenó juicio a funcionarios acusados por asesinato del capitán Acosta Arévalo. Esto ocurre en el marco, bueno, del examen preliminar y la posible apertura de una investigación por delitos de lesa humanidad en nuestro país. Un año después, esto lo dice tal cual, de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la primera acusación que hizo el Ministerio Público. Ahora se admiten los delitos de homicidio calificado con alevosía y tortura. Esto lo negaron hasta el cansancio. El caso del capitán Acosta Arévalo es estremecedor, pero además muy doloroso. Él llegó al tribunal, ustedes recordarán, digamos, pidiendo por su vida. Acababa de sufrir las torturas y falleció, bueno, en el interín. Un horror. Venezuela, además, a él lo detienen cuando Michelle Bachelet todavía estaba en Venezuela, la alta comisionada de derechos humanos. Su esposa, Valesca Pérez, escribió en redes sociales: Venezuela, la única vía que tenemos para obtener la verdad y la justicia es la vía internacional, y puso el Twitter de la Corte Penal Internacional: hoy más que nunca, por este y otros crímenes de lesa humanidad, necesitamos que se investigue y condenen la cadena de mando. Hacía referencia a un tuit de NTN24 con las noticias sobre su esposo. La diputada Mariela Magallanes, lo dicho, de la causa R, escribió cuando se caen los referentes y estaba comentando una foto. Esta foto, que tampoco sabemos cómo calificar, de Américo de Gracia junto a Bernabé Gutiérrez. Digo por todo lo que dijo el diputado Américo de Gracia. Es decir, incluso cuando estaba siendo perseguido y cuando salió del país
todo aquello. En política, la diputada Mariela Magallanes escribió: en política como en la vida, las acciones valen más, la coherencia del discurso a la acción se demuestra con hechos, más allá de una elección personal, es un compromiso con Venezuela. Bueno, ya escuchaban ustedes la posición, la opinión de Alfredo Ramos, también de esa organización de la Causa R. Y a la Corte Suprema de Brasil, esto lo tomamos del tiempo de Bogotá, dio luz verde para la Copa América. Hubo mayoría de votos a favor de la autorización para la realización del torneo. Saben ustedes, esto está en medio de una gran polémica por el avance de la pandemia en Brasil. El país de España publica una Brasil arrolladora y una Colombia sin James, las claves de la Copa América 2021. Este domingo 13 de junio arranca la edición más atípica del torneo de selecciones más importante del continente, con la Canariña como gran favorita. Y en la nota internamente ofrece detalles de la información. La incertidumbre ha acompañado la 47ª edición de la Copa América después del aplazamiento por la pandemia, el cambio de sedes y la inestabilidad sanitaria en Brasil. El gran torneo de fútbol América arrancará finalmente este domingo, 13 de junio, con los partidos entre Colombia versus Ecuador y Brasil versus Venezuela. Y vamos a reponer a esta hora algunas de las declaraciones de la jornada a propósito de lo que viene ocurriendo en nuestro país y en el mundo sobre el avance de la pandemia de coronavirus. Hemos comentado con usted, las largas colas y, la situación del sector salud. Eso ha provocado que varios representantes de este sector salgan a manifestar. En el ambulatorio de Acarigua, su personal denunció despidos por exigir material de bioseguridad para prevenir el COVID-19 y, salieron a protestar. Vamos a reponer un extracto de un video que publicaba la diputada María Gabriela Hernández con los trabajadores, con el testimonio de los trabajadores de este centro de salud. Licenciada María Velázquez, presidente del Colegio de Enfermeras Acarigua Portuguesa, hoy aquí en el ambulatorio urbano Acarigua tipo 3, un ambulatorio que fue diseñado para prestar un servicio a una parte de la población de Acarigua y que desde hace un mes el personal, los trabajadores, tanto enfermeras como médicos, iniciaron una lucha por preservar la vida de las enfermeras, de los trabajadores y de los ciudadanos, por cuanto este ambulatorio no está en condiciones para continuar prestando servicios. No hay nada de insumo, no tiene lo principal para combatir lo que es el COVID, como es agua. Las enfermeras laboran 24 horas y tienen que traer su agua y estos potes que vienen de su casa para poder seguir garantizando el servicio. Y no pueden lavarse las manos ni bañarse ni utilizar los baños en 24 horas porque no tienen agua. Hemos decidido incorporarle porque nosotros en ningún momento hemos cerrado el ambulatorio. El personal no se niega a prestar el servicio, pero el personal también necesita que le garanticen mecanismos de bioseguridad y han optado por utilizar este material para seguir garantizando la prestación del servicio. Este material lo diseñaron ellas, este material lo traen ellas, para decirle al pueblo y para decirle a Portuguesa que nosotros no nos estamos negando, que nosotros sí estamos cumpliendo con el artículo 84, pero que le exigimos a la Dirección Regional de Salud, a la dirección del ambulatorio, porque la respuesta que nos dio fue despedir 6 médicos y aperturar el procedimiento administrativo a 2 enfermeras, solamente porque fueron voceros de exigir su derecho. Igualmente, hay una discriminación en la distribución de la dotación. El personal que no se sumó a la lucha, cuando viene a su turno sí le dan medidas de bioseguridad, pero el personal que con valentía exige su medida de seguridad, el artículo, que se le cumple el artículo 84, fue amonestado y le niegan el servicio de la prestación del servicio. Bueno, parte del testimonio de los trabajadores del ambulatorio, este ambulatorio en Acarigua, no tienen agua, lo elemental, es decir, agua que es fundamental desde el inicio, desde que se inició esta pandemia, como medida para prevenir el contagio y la transmisión. Y en la imagen, aquellos que solo nos escuchan, en la imagen vemos el material de bioseguridad, es una bolsa de basura que se coloca el personal para minimizar las posibilidades de contagio, en fin.
¿qué quieren que les diga? Incalificable la situación, pero conocida por Naciones Unidas. Su secretario adjunto de Naciones Unidas en su visita para Venezuela habló del colapso del sistema sanitario antes incluso de la pandemia de coronavirus. Y vamos a reponer la declaración que ofreció el embajador designado por la Asamblea Nacional electa en 2015, Orlando Viera, en Canadá. Él sostuvo reunión con embajadores de Colombia, Rumanía y la Santa Sede en el marco de la conferencia, o antes, en preparación a la conferencia de donantes de recursos a migrantes venezolanos. Vamos a escuchar lo que dijo. Hola, soy Orlando Viera Blanco, su embajador aquí en Canadá. Pues bien, nos encontramos hoy aquí en la ciudad de Ottawa. Hemos reiniciado nuestras reuniones presenciales con los embajadores tanto de Europa como de Latinoamérica para agradecerles la participación que próximamente tendrán en la conferencia de donantes organizada y patrocinada por Canadá. Igualmente hemos tenido reuniones con el grupo diplomático canadiense para agradecer este inmenso gesto que pretende aliviar la carga de penuria de nuestros refugiados en el mundo, así como a toda la comunidad internacional que no solamente participará para ayudar a nuestros venezolanos, tanto en Venezuela como en el mundo, sino en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de nuestra integridad y en la lucha por la restauración de la democracia, de la soberanía, por la restauración de la libertad y de los principios republicanos en nuestro país. Estamos de vuelta aquí en Ottawa para continuar nuestra misión diplomática, que no es otra cosa que mantener firme la lucha por el rescate de la libertad y, como queremos todos los venezolanos, por el rescate y el anhelo del retorno a casa. Seguiremos informando de estas reuniones diplomáticas aquí directamente. Parte de las declaraciones del embajador designado por la Asamblea Nacional en Canadá. Recuerden que este país, conjuntamente con ACNUR, buscan recaudar 1.440 millones de dólares para hacer frente a la crisis de inmigrantes venezolanos, que continúa, que no ha parado, como lo dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para manejar esta crisis. Y finalmente vamos a reponer un sonido ampliamente comentado en redes sociales en Colombia, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y lo decimos porque en su momento, ustedes recordarán, cuando ocurrió el Caracazo en nuestro país, muchos dirigentes políticos, recordamos Paulina Gamos, advirtieron que sospechaban que lo que pasó allí no fue del todo espontáneo. No hubo pruebas que demostraran que eso fue así. En el caso de Colombia también se ha hablado al respecto y fue captada la declaración de un representante sindical de la Federación de Maestros, que forma parte, entiendo, del Comité del Paro, que lleva más de un mes en ese país, en Colombia, reconociendo que efectivamente ellos estaban alentando la manifestación, que es absolutamente legítima, pero ellos estaban alentando la manifestación porque el objetivo era sacar del poder al Centro Democrático. El objetivo político era ese. El presidente Iván Duque, como es natural, reaccionó, dijo hoy que es absolutamente lamentable y vergonzoso lo que ha quedado en evidencia, pero vamos a reponer este video que lo pone, bueno, que deja al descubierto el objetivo de algunos actores. Vamos a escuchar a Nelson Alarcón de la FECODE. Escuchemos. Comité Nacional de Paro. Mal haríamos hablar por los jóvenes de primera línea, porque hoy nosotros no somos los voceros. Y eso hay que dejarlo claro. Ellos son los voceros de ellos mismos legítimamente. ¿Qué le hemos dicho? Intégrese al Comité Nacional de Paro. Y esa es una de las tácticas. Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto está en largo aliento. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Eso es de largo aliento. Entonces tenemos que cambiar la táctica. Y frente a eso hay posibilidades, por supuesto, de que tenemos que cambiarla desde los maestros, desde los trabajadores, el Comité Nacional. Bueno, este es el representante de la Federación Colombiana de Educadores, que deja en evidencia el objetivo y lo que ha generado indignación, bueno, son las consecuencias del paro, insisto, convocado por sectores con razón, producto de la crisis y por otras reivindicaciones, pero que ha dejado unas consecuencias durísimas en materia económica para todos, sin distinción, en ese país, en Colombia. Vamos a la pausa, ahora regreso, venimos con más. Estás en sintonía de
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos en esta parte del programa acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país. Medios de comunicación internacionales llevan días advirtiendo que Venezuela se prepara para una nueva reconversión monetaria. Sería la segunda modificación en menos de 3 años. Esto lo tomo de RCN de Colombia. De concretarse esta reconversión, que es la eliminación en la práctica de ceros a nuestra moneda, sería la tercera en menos de 15 años y la segunda en menos de 3. La primera, como recuerda la publicación, la realizó el expresidente Chávez en 2008 y la segunda Nicolás Maduro. Eso fueron 8 ceros en total. Nos acompaña el profesor Carlos Ñáñez para hablar acerca de este y otros temas, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias por la invitación, María Alejandra. Un saludo caluroso a la radioaudiencia. Un gusto conversar con usted, profesor, y le pedí una primera valoración acerca de este tema. La prensa internacional da por hecho, y producto del análisis que comparten especialistas de nuestro país, lo que está ocurriendo internamente, que se acerca, estamos a las puertas de una nueva reconversión monetaria en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en efecto, se daba un plazo de 90 días para el ajuste de software en el sistema bancario venezolano y en la poca industria privada y comercial que aún queda en pie. 19% de la capacidad instalada es lo que tiene Venezuela en pie. El tema de la reconversión no hay que confundirlo con una medida tendiente a corregir los desatinos en materia hiperinflacionaria. El tema de la reconversión es una consecuencia de que Venezuela tiene 42 largos meses atravesando un proceso de hiperinflación absolutamente hostil, causada por una única motivación, y es la propensión del régimen de Nicolás Maduro y de su equipo económico por seguir monetizando el déficit fiscal de la República. Venezuela ostenta cifras de contracción económica superiores al 90% del Producto Interior Bruto en este septenio del 2013 al 2021, y el año 2020 cerró con 35 puntos de caída y 28 puntos su primer trimestre de contracción en la actividad económica. La actividad petrolera de Venezuela, luego de que se logró pseudo estabilizar con 700,000 barriles de petróleo que se lograron colocar en el mercado, o sea, 200,000 por encima de la cota que estábamos produciendo, extraídos de la plataforma flotante Navarima, a punto de colapsar frente a las costas venezolanas,
muestra en la actualidad una contracción de 593 mil barriles de petróleo diarios. O sea, estamos hablando de que esto supone 28% de caída en los ingresos de la República. Frente a esta realidad, el Estado no tiene otra acción por acometer que seguir monetizando el déficit fiscal, que seguir financiando la brecha fiscal, para poder otorgar una serie de bonos que son absolutamente irrisorios desde el punto de vista microeconómico en términos de resolución de la crisis, porque estamos hablando que en Venezuela pues la canasta alimentaria supera los $281, se gana menos de $2 de salario luego de un ajuste de 177% al salario más el bono de alimentación, y toda esta realidad pues demuestra dos grandes resultados. Primero, el fracaso atroz del régimen de Nicolás Maduro en el control de la inflación, producto de su terquedad y tosudez, y posteriormente la imposibilidad de llevar a cabo aquella promesa que hizo en el mes de enero de este año de digitalizar el 100% de las transacciones en la economía venezolana. María Alejandra, la radioaudiencia, cualquier pago que se haga en Venezuela en bolívares supone cifras que tiene 14 o 16 ceros para manejarse, y esto hace que los sistemas no corran, que las máquinas fiscales no funcionen, que aunque el CENIAT manifieste en la voz del señor Cabello, su superintendente nacional, que ha logrado las recaudaciones tributarias, estas recaudaciones son conseguidas por el efecto de la inflación. Una nueva reconversión monetaria, que es un mecanismo de matar ceros o de deflactación de ceros a la moneda, vendría a demostrar que el bolívar soberano no tuvo capacidad ni siquiera de sobrevivir 3 años, y aumentaría los niveles de repudiabilidad que se tiene con el manejo del bolívar. El billete de $1.000.000 de bolívares pasaría a ser un billete de $1 bolívar. Volveríamos a contraer esa ampliación que ha sufrido, porque Venezuela sufre una reconversión que se fue ampliando en términos de el tamaño del cono monetario como consecuencia de una inflación que sigue siendo de 2.900 puntos, de 307 puntos porcentuales de acuerdo a cifras de OEF, porque las del Banco Central no han sido publicadas sino hasta el mes de abril, contraviniendo la normativa de la Constitución y contraviniendo principios de carácter dogmático. Las reconversiones producen altísima repudiabilidad en la conducta de los agentes económicos, y son la demostración fidedigna del fracaso evidente. Vuelvo a aclarar que esta reconversión no resolverá en lo absoluto el problema de inflación en Venezuela, sino sencillamente será un manejo de carácter nominativo a los fines y medios de poder consecuentar la existencia de una hiperinflación como la que tiene Venezuela, que es la segunda más larga en la historia económica del planeta Tierra. De hecho, profesor, el secretario general de la Federación Venezolana de Trabajadores Bancarios y Afines, Claudio Rivas, ofreció una declaración hace algunos días diciendo que los bancos están preparados para esta nueva reconversión. En la práctica, él dice, los sistemas presentan problemas y están a punto de colapso debido a la gran cantidad de dígitos con los que se debe trabajar. Y yo le pediría un comentario, porque efectivamente la misma línea de lo que usted dice, él advierte que sin medidas de fondo simplemente será un mero maquillaje. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Es un maquillaje nominativo contable. Es un maquillaje que se requiere desde el punto de vista para que los sistemas y la software de la banca venezolana puedan funcionar con mediana, digamos que estabilidad, sin tener que inclusive, María Alejandra y la radioaudiencia, tener que partir las transacciones, porque cuando son transacciones que superan el $1.000.000.000 de bolívares, pues hay que hacer
un asiento de 999 millones de bolívares y un asiento de $1 bolívar para poder hacer el proceso de cierre. Igualmente, pues todo el manejo desde el punto de vista tributable de lo que se deriva del pago de impuestos. Con esto se demuestra también la falacia indicada por Nicolás Maduro en la entrevista que le concediera a el periodista franco-español Ignacio Ramonet, en el cual manifestó que el 70% de los pagos en Venezuela se hacían en bolívares convertidos a tipo de cambio. Eso es absolutamente falso. En Venezuela el 75% de las transacciones se hacen con dólares, que han perdido 56% de su capacidad de compra dentro de la economía doméstica, no como una consecuencia de la inflación en dólares, porque eso sencillamente no existe, sino como una consecuencia directa de el rezago cambiario y de la inmensa espiral de inflación. Cuando yo hablo del rezago cambiario, hablo de la lentitud que tiene el tipo de cambio para aproximarse a su valor de equilibrio, que debería de estar en este momento entre 7 y 8 millones de bolívares. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela quema divisas, quema euros, coloca cantidades de dólares en los sistemas bancarios, en las mesas de dinero de los sistemas bancarios, y produce también una situación muy irregular, puesto que aumenta la postura de los inventarios en dólares en detrimento de la estructura de los inventarios o disponibilidades en bolívares de la banca. Venezuela es un país que no tiene acceso al sistema financiero, porque la dolarización que se ha impuesto también como una consecuencia de estos 42 largos meses de hiperinflación ha generado que el dólar sea utilizado como medio de pago únicamente, no como unidad de cuenta, porque no se pueden indexar salarios en dólares, ni como reserva de valor, porque no se pueden ofrecer créditos en dólares. En tal sentido, la banca no tiene capacidad para otorgar créditos porque está asociada todavía a un coeficiente de encaje legal de 85% que debe de mantener en el Banco Central de Venezuela, y ante la imposibilidad de contar con inventarios efectivos en moneda local, ha tenido que asumir los déficits reiterados de cartera o de pago de este compromiso con el Banco Central de Venezuela, y el impacto que esto presupone sobre sus estructuras de costo. La industria bancaria venezolana está severamente afectada, y esto ha demostrado que el plan, de digitalización para la economía en Venezuela era un plan populista, era un plan absolutamente clientelar, fantasioso, puesto que se requiere de una inversión en software, en teleconectividad, en telecomunicaciones y en suministro de energía eléctrica, que es imposible para un país que está miniaturizado como el caso de Venezuela. Profesor Carlos Yáñez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Economista, expresando opinión, análisis sobre la posible o inminente, mejor dicho, reconversión monetaria en Venezuela. Una vez más se eliminarían ceros al bolívar, según lo que está planteado o la expectativa que tiene el sector bancario en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be,
fonpresseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, un titular. El jefe del Pentágono expresó preocupación por barcos iraníes que parecen llevar armamento a Venezuela, a nuestro país. Se cree que estas embarcaciones portan armas para cumplir con un acuerdo que Irán y Venezuela hicieron hace un año. Esto lo dijo el senador Richard Blumenthal, la declaración del jefe del Pentágono en los Estados Unidos. Lloyd Austin la realizó en una audiencia celebrada en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos. Él concretamente aseguró: estoy muy preocupado por la proliferación de armas, cualquier tipo de armas en nuestro vecindario. Fueron sus declaraciones. Como hablábamos ayer con el embajador Sadio Garavini, no es juego esto. Habrá que ver si se confirma o no. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estaras de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Uli Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se